Hoy les voy a hablar sobre los músculos del tórax y miembros torácicos. Y mi nombre es Justin José Tirado Rivera. Entonces comenzamos con los músculos del tórax, comenzando con los elevadores de las costillas. Se originan en la apófisis transversa de la vértebra torácica. La inserción donde se encuentran son en las caras y en los bordes anteriores de los bordes extremos superiores de las costillas por detrás de su origen y vertebral, y la acción que tienen es que se dirigen las costillas hacia adelante en la inspiración o producen la rotación y flexión lateral del raquis. Bueno, aquí vemos que la parte que nos subraya más de rojo es el músculo elevador de las costillas. Después tenemos los intercostales externos. Se originan en los bordes posteriores de las costillas y cartílagos. La inserción es en los bordes anteriores de las caras externas de las costillas y cartílagos procedentes, y la acción que cumplen estos músculos es dirigir las costillas hacia adelante en la inspiración. Aquí no se logra ver muy bien, pero ahí logramos ver que es, como nos hablan de externo, es la parte de afuera, ¿sí me entienden? La parte de afuera del medio de las costillas. Ahora tenemos los intercostales internos. Se originan en los bordes posteriores de las costillas y cartílagos. Su inserción es en los bordes anteriores y las caras externas de las costillas y cartílagos procedentes. Y la acción que cumplen es dirigir las costillas hacia adelante en la inspiración. Aquí vemos que como nos habla de interno es la parte de adentro, como nos muestran aquí, y externo la parte de afuera, pero en el mismo lado. Bueno, tenemos los retractores de las costillas que se originan en la apófisis transversa de la tercera y cuarta. La inserción es en el borde posterior de la última costilla, o sea, se encuentran en el borde posterior de la última costilla, y su acción es retraer la última costilla. Bueno, aquí vemos que el retractor de la costilla nos muestra claramente aquí en la parte que se ve subrayada aquí de amarillo, que es el retractor de la costilla. Tenemos recto torácico, que su origen se origina en la cara lateral de la primera costilla por debajo del escaleno. La inserción es en el cuarto cartílago de la costilla, y la acción que cumple es contribuir en el acto inspiratorio o actuar conjuntamente con el recto del abdomen. Tenemos el diafragma. No tenemos el origen, pero tenemos la inserción, que son en los cartílagos de la octava, novena y décima costilla, y detrás de estas. La cara superior del cartílago sifoide también hace parte de su inserción, y la acción que cumple principalmente es en los músculos de la inspiración y aumenta el diámetro longitudinal del tórax. Aquí vemos el diafragma claramente. Bueno, seguimos con los miembros torácicos. Tenemos el brachiocefálico, que se origina en la apófisis mastoidea del músculo temporal y la cresta nucal, el ala del atras y la apófisis transversa de la segunda, tercera y cuarta vértebra. Su inserción es en la tuberosidad deltoidea y la cresta del húmero y la fascia del hombro y brazo. Y su acción es cuando la cabeza y el cuello están fijos, dirigen el miembro hacia adelante, extendiéndole la articulación del hombro. Cuando el miembro está fijo, extiende la cabeza y él. Bueno, aquí vemos claramente cuál es el músculo branquioencefálico. Ahora tenemos estos dos músculos, que es el pectoral superficial y pectoral superficial posterior. Tenemos que el origen del superficial se origina en el cartílago cariniforme del esternón. En la inserción en la tuberosidad deltoidea y la cresta del húmero con el brachiocefálico, y la acción es la aducción del miembro y dirige hacia adelante. Y tenemos que en el posterior el origen es el borde ventral del esternón hasta el sexto cartílago, y es desde el rafe fibroso común a los dos músculos. La inserción de este es la fascia en el tercero proximal del antebrazo, y la acción que cumple es aductor del miembro y tensor de la fascia del antebrazo. Aquí encontramos el pectoral profundo. Su origen es en la mitad anterior de la cara lateral del esternón y los cartílagos de los cuartos primeras costillas. La inserción es apeneurosis
que cubre la supraespinosa en su extremidad dorsal y facial escapular. Y tenemos que la acción es reducir y retraer el miembro cuando este está avanzando y está fijo cuando el tronco va hacia adelante. Tenemos el pectoral profundo en porción uberal, que este se origina en la túnica abdominal, en los cartílagos sifoides y la superficie ventral del esternón, y en el cartílago de la tercera y cuarta y novena costilla. La inserción en gran parte va en la parte anterior de la tuberosidad medial del húmero y otra parte va en la parte anterior de la tuberosidad lateral del húmero. El tendón del origen de la coraquial. Tenemos que la acción que cumple es aductor y retraer el miembro cuando está avanzando y fijo y dirige el tronco hacia adelante. Bueno, seguimos con el serrato torácico, que se origina en las caras externas de la octava y novena primeras costillas. Su inserción va en el área triangular posterior de la cara costal de la escápula y la porción adyacente del cartílago, y su acción es como soporte elástico para el tronco, y así de esta manera contraer los dos elevados del tórax. Al contraerse uno solo, la cruz se desvía hacia el miembro del lado del músculo que se ha contraído. Tenemos el deltoideo, que se origina en la superficie del borde posterior de la escápula y la espina de la escápula. Su inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero, y la acción que cumple flexionar la articulación del hombro y la abducción del brazo. Tenemos también el supraespinoso y el infraespinoso. Tenemos que el supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa espinal dorsal y la parte inferior del cartílago de la escápula. Su inserción es en las porciones anteriores de la tuberosidad proximales del húmero, y la acción es que extiende la articulación del hombro. Y tenemos que en el infraespinoso el origen es en la fosa infraespinosa y el cartílago escapular. Su inserción en la tuberosidad lateral del húmero por debajo de la inserción lateral del supraespinoso, y la acción es la abducción y rotación externa del brazo. Tenemos también el redondo menor, que se origina en la parte distal y posterior de la fosa infraespinosa y el borde posterior de la escápula. La inserción es en la tuberosidad deltoidea, y la acción es reflejar la articulación del hombro y abduce del brazo, o sea, flexiona el hombro y abduce el brazo, contribuyendo a la rotación externa. Tenemos también el subescapular y el redondo mayor. En el subescapular se origina en la fosa escapular, la inserción es eminente posterior de la tuberosidad medial del húmero, y la acción produce la abducción del húmero. El redondo mayor se origina en el ángulo dorsal y porción adyacente del borde posterior de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad redonda del húmero, conjuntamente con el músculo dorsal ancho, y la acción es que flexiona la articulación del hombro y produce también la abducción del brazo. Y bueno, ya esto será toda la exposición del músculos del tórax y músculos torácicos. Bueno, muchísimas gracias.